Muy bien, pues hemos estado platicando, trabajando con este tema del spot, principalmente por esta tarea que se nos encomendó. Y el spot, como tal, ya sea spot publicitario o de concientización, se caracteriza, como ya lo vieron y ya lo estamos comentando, por ser sumamente breve. Consideramos que el mensaje, entre más breve sea, no quiere decir que sea mejor, pero sí es más fácil que se retenga la atención de la audiencia. Y más principalmente ahora que todo tipo de red social, medios de comunicación intentan captar nuestra atención, tenemos que hacer un contenido sumamente condensado que quede claro en instantes muy breves. Ok, antes de iniciar a elaborar el guión, que recuerden el guión es pues, toda la estructura que va a desarrollar nuestro video, tenemos que considerar que este guión o esta estructura nos sirve para que todo esté claro, para que todo esté bien asentado y evitar confusiones al momento de la grabación, por decirlo así, o de desarrollar nuestra idea. Tiene que estar determinado quién realiza qué momento entra una escena, un audio, y eso es lo más importante antes de elaborar el guión. Otra cosa, la idea es muy importante, lo que queremos transmitir, el concepto, pero también cómo se desarrolla o cómo presentamos este concepto, ya que si la idea es buena, pero no se plasma de forma correcta, puede que no se llegue al objetivo, que es transmitir, pues, finalmente una información a quien nos escucha o quien nos ve. Entonces, es muy importante, una muy buena idea, pero también pensar detenidamente cómo transmitirla de forma eficaz. Ok, también hay que considerar en qué medio va a ser, si va a ser solamente auditivo, si va a ser audiovisual, si va a ser en redes sociales, si va a ser en televisión, si a través de qué medio se va a realizar y también para quiénes va este producto o esta grabación o este spot, ya que sí cambiaría el destinatario, si el destinatario es una audiencia o un público joven o de cierto nivel económico o cierto estatus social o cierto nivel académico, de acuerdo al trasfondo o al perfil que queramos llegar, tenemos que adecuar nuestra producción o nuestro guión. Ok, uh, como pasos, y espero que hayamos seguido estos pasos, igual vamos a reforzarlos aquí. Lo esencial o lo más importante en un inicio es pensar en una idea o tema. Aquí creo que no hay mucho que hacer, ya que en este concurso se nos dio ya el tema, se nos dio ya el tema, se nos dio la idea de cuál es la que se pide que trabajemos, que es un spot positivo acerca de la situación que estamos viviendo, pero verlo de forma amable. Entonces creo que por ahí no hay mucho que hacer, pero sí tenemos una idea, ya tenemos lo más esencial, una idea. Pensar en una historia para esa idea. Hay que considerar que entre mejor desarrollemos esta historia y dejemos un espacio para un factor sorpresa, un giro por ahí es opcional, llamará más la atención y la idea es de que después de ver este spot haya, al menos por un instante, una reflexión en el espectador, en el destinatario. Un tip o una sugerencia ahí que se da es que esta historia se pueda resumir en una frase, en una oración, donde se sintetiza en pocas palabras de qué va la historia, qué trata la historia y sea en una sola oración el resumen de toda la historia. De ahí pues podríamos obtener el título. Es como desarrollar un cuento, una narración, un trabajo y al final poner un título, porque una vez que dominamos el contenido podemos hacer en resumen, resumir todo, perdón, el contenido en una sola frase, en una sola oración, que sería el título. También se le conoce como el storyline, que es pues cómo se desarrollan las cosas, pero a través de una oración sencilla. Y ya después viene efectivamente desarrollar la historia, ya en un párrafo, muy parecido al género narrativo. En literatura lo vemos,
género narrativo se trata de contar historias, relatos, a través de un narrador, alguien que relata las historias. Entonces el narrador tiene que contar, describir el escenario, cómo lucía, cómo estaba todo, describir las acciones, describir las actitudes, describir los personajes, las acciones, cómo se van desarrollando. Entonces, esa es como una de las últimas partes, es desarrollar una historia. Entre más descriptivo y más parecido al género literario, como si estuviéramos contando una historia, sería mucho mejor. Y ya ahora sí, en la cuestión técnica está el guión literario y el guión técnico. El guión literario, como lo sabemos, son principalmente los diálogos, pero también incluye las secuencias de lo que va ocurriendo, los acontecimientos, lo que ocurre, dónde ocurre, cuándo y cómo va ocurriendo. Ese es el guión literario, pero principalmente también los diálogos. Y el guión técnico tiene que ver con ordenar todos los elementos que vayamos necesitando de una forma coherente, que tenga orden y que tenga sentido. En un inicio, eso es algo muy, muy importante en el spot, se tiene que buscar captar la atención en los primeros instantes. Si la parte más interesante de nuestro spot la dejamos al final, existe el riesgo que el espectador se pierda y los primeros segundos cambie y no, bueno, o quite el video. Es algo muy parecido con lo que hacen los youtubers o cualquier persona que hace video. En los primeros instantes tiene que captar la atención para poder transmitir el mensaje. Si en los primeros segundos no se capta la atención, es muy difícil que se transmita el mensaje que queremos dar. Otro, en la planificación tenemos que ir organizando la cronología de los acontecimientos, que es como hace rato ya lo mencionábamos, cómo se desarrollan las cosas en un orden cronológico. Prácticamente el spot es una historia, pero tenemos que organizarla de forma precisa para que se transmita. Si hacemos un cambio entre tiempo y espacio, como en el presente, futuro, y cambiamos de escenario, es probable que se confunda. Se puede hacer, pero se requiere mucha preparación para esto. Entonces, necesita haber una cronología en los acontecimientos. Y por último, en realidad es por último y es justo antes de iniciar la grabación, la preproducción, o lo que es similar a conseguir todos los materiales necesarios, que creo que es a lo que se referían también. Por ahí tener listo el sonido, la música, qué imágenes se van a tener, si va a haber actores, por decirlo así, personas que intervengan, capacitarles, explicarles, que se aprendan los diálogos y todo esto. Y después, y ya por último, pues sería incorporar todo esto en una grabación, que es donde a veces tenemos un conflicto al no ser pues, expertos en edición, pero eso ya es posterior. Reunir todos estos elementos en un solo archivo, en un solo video. Ok, chicos, pues hasta aquí quedaría